Rutas Comunes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Rutas Comunes. El primero de este año, del 2026, arrancamos con todo. Aunque bueno, pues ya se nos fue el primer mes, pero no deja de ser importante el primer episodio. Y más importante aún, nuestra invitada, Paulina Macías. Hola, ¿cómo estás? Hola, Diego. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Y muchísimas gracias por estar por acá, porque tenía muchas ganas de platicar contigo y bueno, de que nos cuentes cómo es toda tu vida alrededor del museo y del arte y de todo esto. Muchas gracias, pues es un placer estar por acá. A Paulina yo la conocí en la Galería Libertad, cuando eras coordinadora de la galería. ¿Cuánto tiempo estuviste en la galería? En la galería estuve 10 años, del 2012 al 2022. Órale, un ratito. Un ratote. ¿Te tocó inaugurar a ti la galería? No, la galería en realidad es un espacio con bastante experiencia. Se inauguró en el 89. Okay. En realidad yo tuve mucha suerte porque yo entré a la galería después de que fuera coordinador Bernardo Sarvide, y Bernardo gestionó un proyecto de remodelación. Y después él se convirtió en el director de difusión y patrimonio cultural, y entonces a mí me tocó pues un poco ser parte de su reestructura. O sea, se cambiaron los acabados, el piso, como en realidad así se súper hermoseó. Y un poco en esa coyuntura es que a mí me tocó repensar el proyecto curatorial, la imagen de la galería y relanzarla, digamos. Entonces, yo no fui quien inauguró la galería, pero sí me tocó su relanzamiento, digamos, que fue ya para el 2013. Ah, ok. Entonces a ti te tocó la galería moderna, digamos. No, o sea, como todavía monté una exposición en su versión con tirol en la pared, y luego ya justo se cerró para su remodelación. Ah, órale. Entonces viste las dos partes. Sí. Me gusta haberla conocido de aquella manera y me gusta mucho cómo está ahora. Sí, claro. Y bueno, pues yo creo que un montón de experiencias ahí, ¿verdad? Y artistas pasaron y experiencias y de todo. ¿Qué es lo más relevante que tú recuerdas de ahí de la galería? Pues mira, justamente como me tocó esta coyuntura como de relanzar el proyecto de la galería, a mí me interesaba mucho como entender cuál podría ser la dinámica que podría funcionar en un espacio como ese. Y entonces, a partir de algunas encuestas y sondeos, es que me di cuenta pues, que la gente decía que visitaba los espacios culturales y particularmente la galería una vez al mes. Y entonces, con esa información, diseñé un programa de temporadas, que me parece que Marja todavía guarda, y hacíamos temporadas mensuales. De pronto duraban tal vez un mes, una semana, y luego cortábamos para montar, porque era importante. Pues la galería es un espacio muy franco. Entonces, en realidad, si vas a montar la sala de abajo, pues tienes que cerrarla. Y justo como para super optimizar el tiempo y el espacio abierto, hacíamos temporadas mensuales que se inauguraban juntas, ¿no? Como las 3 exposiciones. Y entonces fue como un periodo de muchísimo dinamismo, porque pues si hacemos 10 temporadas al año y eran 3 exposiciones, pues hacíamos 33 exposiciones al año, con un equipo pues reducido. Entonces tal vez de lo que más como lo más entrañable de la galería era como esta dinámica como muy constante, pues de montar y desmontar y volver a montar, que luego me parece que fuimos como dominando el equipo que formábamos parte de la galería, y desde el principio a mí me interesaba muchísimo que las exposiciones dialogaran, que pudiéramos hacer una especie como de temporadas con un hilo curatorial, que creo que fuimos logrando con el tiempo. Y entonces, al final eso era como súper interesante, que las exposiciones dialogaran a través como de cosas como muy sutiles. No es que fuera un tema, ¿no? Pero de pronto había un asunto de disciplina, o de pronto había también algo como el material que los ligaba, ¿no? O como un gesto, una perspectiva. Y eso me parecía muy interesante, no solo el montaje de las exposiciones, sino como cómo el espectador podía leer la experiencia completa de la galería visitando las 3 exposiciones, que es lo que pasaba. O sea, en realidad la gente entra a la galería y ve las 3, un poco por el carácter del espacio. Claro. Entonces, tal vez esa es una de las cosas como que más recuerdo, que más me interesan. Y también en el 2015, por ejemplo, lo recuerdo con mucho cariño, porque fue un año como de grandes logros. Pues ahí con un montón de gestión y apoyo institucional,
ese año trajimos la colección del MUAC, ¿no? Del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, con una exposición que además a mí me parecía que se necesitaba mucho en Querétaro porque estaban surgiendo como un montón de colectivos de arte urbano y demás, y entonces trajimos una exposición que se llamaba El derrumbe de la estatua y que hablaba y problematizaba la noción de arte público. Y que además incluye una pieza gigante que montamos afuera de la galería con una grúa y demás, justo como de arte público de una artista interesante que se llama Jimena Labra. Digamos, como tener la colección del MUAC, pues fue increíble. También ese mismo año hicimos una itinerancia de una exposición que me interesaba mucho. A mí me gusta un buen la literatura, o sea, como llevo mucho tiempo trabajando en artes visuales y en museos, pero tal vez lo que está como más en mi corazón es la literatura. Y esta exposición se había organizado con una galería que se llama House of Gaga, y la premisa curatorial era, con el pretexto de una pieza de Juan José Gurrola, que se llama El Monoblog. Juan José Gurrola era artista, pero también era escritor de teatro, ¿no? Y entonces él como que combinaba un poco como esas disciplinas que funcionan muy bien en el arte conceptual, ¿no? O sea, como al final, pues la escritura siempre está vinculada con el concepto, con la idea de concepto. Entonces, bueno, pues a partir de esa pieza del monoblog de Gurrola se curó una exposición en House of Gaga por un poeta increíble que se llama Luis Felipe Fabre, y la trajimos a Querétaro, y además como hicimos algunas piezas particulares con ese pretexto en Querétaro, con escritores queretanos. Con el Gordo Arellano, por ejemplo, ¿no? Que hizo un refrigerador con unas letritas. Entonces, o sea, como ese 2015 fue así como muy entrañable, como en términos de lograr unas exposiciones muy ambiciosas dentro de este esquema como de dinamismo de las temporadas de las que te hablaba. No, y creo que una de las cosas más bellas de trabajar en este ámbito del arte es justo poder apreciar y tener al alcance todas esas piezas, ¿no? Que te empapas de absolutamente todo, porque no eres un visitante que a ver cuál me toca y a ver, sino que todas pasan a través de tus ojos, de tus manos, de tu curaduría y todo esto. Entonces, quieras o no, pues por supuesto que te lleva a una perspectiva mucho más amplia de lo que es el arte y la cultura, por lo menos a nivel local, ¿no? Claro, y por otro lado yo sentía una responsabilidad enorme de estar a cargo de un espacio pues estatal, público, ¿no? Y me interesaba un montón como que las exposiciones, sobre todo, porque en realidad exponíamos, o sea, como había 70% de las exposiciones eran de artistas locales, pero cuando teníamos estos proyectos como de itinerancia de otros lugares, yo sentía una responsabilidad enorme que fueran pues experiencias interesantes para el espectador y la comunidad artística local, ¿no? Que pudieran aportar, que abonaran a la discusión y demás. Y como ese año del 2015 me parece como que estas exposiciones se vinculaban bien a lo que yo percibía que estaba pasando en ese momento. Sí, y aparte yo creo que sí debe de pasar como este fenómeno en el que como por temporadas o como por corrientes, ¿no? Surgen estas oleadas de artistas y que todos quieren proponer algo diferente y así. Entonces también es padre como vivir esa experiencia como o sea, de la mano de los artistas, pues, ¿no? Llevarlos a un lugar en donde pueden justo darse a conocer y todo esto va a ser muy padre como... No sé, me imagino que tú ahorita ya conoces a artistas que dices, empezaron en la galería, ¿no? Sí, pues sí, me da ilusión como eso, como ir conociendo los proyectos artísticos de un montón de gente que expuso mientras yo trabajaba ahí. Y que me imagino que, o sea, te los encuentras en la calle o en algún expo, lo que sea, y es, hola, ¿cómo estás? Y te acuerdas y tal, ¿no? Sí, pues el trabajo en un espacio cultural es súper entrañable, tal vez es una palabra que traigo hoy de moda, pero pues cuando trabajas con un proyecto de alguien, en realidad te están compartiendo pues algo muy personal y muy íntimo. Y de cierta manera, como esta colaboración profesional se vuelve pues muy cercana, o sea, como en realidad como no solo es que me los encuentre en eventos, es que son mis amigos, ¿no? Y probablemente no lo eran antes, o sea, más bien como en la relación profesional es que se gestó como un interés genuino como por sus trabajos que pues aún sigo, ¿no? Sí, otro ejemplo, por ejemplo, que ahora estoy pensando, en el 2018 que se inauguró el MAC, ¿no? El Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, estaba yo como muy interesada
como en darle cierto giro, cierta vocación a la galería, pues porque ya éramos pues cada vez más espacios, ¿no? Y el MAC, digamos que era como el gran bautismo del arte contemporáneo en Querétaro, aunque Gabriel Horner lleva exponiendo arte contemporáneo desde que se inició el museo, pues ahí sí había como una redistribución de papeles de los espacios culturales, ¿no? Y para mí era importante que la galería tuviera como una vocación que la distinguiera. Y entonces, a partir de ahí empezamos a hacer un proyecto que nombramos LATA, que era un laboratorio de arte y tecnología. Y que buscaba justamente que la galería tuviera como ese giro que permitiera a los artistas como tener unos espacios de formación y de experimentación que se vincularan con la tecnología en el amplio espectro, ¿eh? O sea, como no es que quisiéramos necesariamente que hubiera así robots y tarjetas Arduino solamente, sino más bien como exploraciones que pensaran en la tecnología, ¿no? Uh-huh. Lenguaje como tecnología, también así vinculación comunitaria como tecnología, o sea, como en el gran amplio espectro. Y justo como de ese proyecto LATA, pues surgieron un montón de artistas interesantes, pues nada, como que sus prácticas en realidad, no es que la galería los haya hecho, más bien ellos ya tenían una práctica que pudieron empezar como a explorar y desarrollar en este espacio de laboratorio que organizamos pues a partir del 2019 y que fue como súper enriquecedor. Y esta es súper importante porque a lo mejor no es como que otros espacios les nieguen el acceso, sino que está padre también que desde afuera sepan identificar cuáles espacios son como más accesibles o donde sí pueden llegar y son bien recibidos en cuanto a ese tipo de propuestas, ¿no? Claro, y porque, o sea, finalmente no solo como, o sea, digamos, los museos y los espacios culturales tenemos un montón de audiencias y de públicos, ¿no? O sea, como que no es que tengamos así un público unido y amorfo, ¿no? Sino más bien hay como muchos bloques adentro de nuestros públicos que nos visitan por razones diversas. Uh-huh. Y entonces están, pues, aquellos que les interesa pues el disfrute y la contemplación artística, pero pues, hay un montón de estudiantes de bellas artes o de otras carreras creativas afines que están como buscando inspiración, espacio, diálogo. Está justo la comunidad artística, ¿no? Que además dentro de la comunidad artística pues están pues, quienes hacen artes visuales, pero quienes les interesa la música. Y de pronto como pues yo pensaba que era muy importante o es muy importante pues considerar como todas estas pequeñas secciones que tienen las audiencias para, uh-huh, para que los espacios y las ofertas de los espacios sean significativos, ¿no? Sí, y es que luego se entiende como el museo como espacio plástico, ¿no? O sea, pintura, escultura, bye. Claro. Y cuando pues, puedes meter música, puedes meter cualquier tipo de expresión artística, incluso todo lo que se va desarrollando, como dices, con la tecnología y esto, que también es súper importante y es muy interesante porque al darle cabida o al darle un espacio en donde justo pueda florecer, pues yo creo que se va a desarrollar de una mejor manera y vamos a poder luego encontrar mejores expresiones o más variadas de todo eso, ¿no? Claro, y por otro lado también hay un escritor que le gusta el arte contemporáneo, que me gusta mucho a mí, es un escritor argentino que se llama César Aira. Uh-huh. Y tiene un ensayo que se llama muy escuetamente sobre el arte contemporáneo y habla un poco sobre de qué entendería él que hace el arte, ni siquiera con el adjetivo contemporáneo, y después como de disertaciones muy divertidas, porque es un tipo muy divertido, uh-huh, César Aira. Pues dice, ¿no?, que para él en realidad la función o la razón o lo que hace el arte es crear nuevos valores. Entonces, al final, si el arte es una práctica humana que crea nuevos valores, pues los espacios museales y los espacios culturales en donde se exhibe tendrían que estar abiertos a estos nuevos valores que van creando los artistas en sus prácticas, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda hay que hacer como cierta labor para darle cabida a esos nuevos valores que los artistas van creando en sus estudios. Sí, y sobre todo pues tantas expresiones como personas que existimos, ¿no? O sea, uh-huh, cada pieza de arte tiene un valor único por la persona que la hizo y así, y claro, está padre que todas se puedan mostrar. Claro, claro. Y bueno, ya yéndonos hacia el presente, que se me olvidó mencionarlo, pero error mío, que actualmente estás trabajando en el Museo Regional. Así es. Que chistoso porque mucha gente confunde el Museo Regional con el Museo de la Ciudad.
Yo, no sé si te acuerdas, algunos años atrás trabajé en el Museo de la Ciudad. Siempre que le contaba a la gente, no, pues estoy en el Museo de la Ciudad. Sí, claro, junto a San Francisco. Y yo, Claro. no, ese es el Museo Regional. Claro, tendremos que ser un poco más amables y creativos con los públicos porque todos se llaman museo algo. Ajá. Sí, pues. Pero bueno, ahora, ¿cómo encuentras esta experiencia diferente? ¿Y cuál es más bien la diferencia? ¿Qué encontraste nuevo? ¿Qué encontraste símil en cuanto a tu administración en la Galería Libertad ahora con el Museo Regional? Pues es una experiencia completamente distinta. O sea, la Galería Libertad pues era un espacio con un proyecto curatorial que tenía que ver con el arte contemporáneo y con las expresiones actuales. Y era un espacio chiquito, ¿no? O sea, eran 3 salas, poquitos metros cuadrados. También era un equipo pequeño. Bueno, todavía es, ¿no? Y el Museo Regional es un espacio súper emblemático. Este año el museo cumple 90 años, entonces Wow. pues de entrada así le triplica la edad, digamos, a la Galería Libertad. Y por otro lado, pues tiene un equipo muy profesional y muy nutrido, y son 7,000 metros cuadrados, ¿no? Y mientras en la Galería Libertad todo el tiempo estábamos cambiando las exposiciones, porque hablábamos de exposiciones contemporáneas, y sin salas permanentes, ¿no? Porque la galería, aunque tiene una colección permanente, no tiene una sala donde se exponga de manera permanente, pues el Museo Regional es justo un museo en donde se exponen colecciones permanentes, son 6 salas, son 7,000 metros cuadrados, entonces la experiencia es otra, ¿no? En términos pues, de administración y de gestión, aunque me parece que este interés por la expresión humana y artística contemporánea se vincula como en los dos espacios, a pesar de que las colecciones del Museo Regional son pues, colecciones arqueológicas, históricas, artísticas, virreinales y etnográficas, sin duda como la visión desde el presente de una colección así es lo que permite como proponer proyectos que dialoguen pues, con el espacio, con su historia y demás, ¿no? Entonces, pues claro, la experiencia es diametralmente opuesta, pero digamos el enfoque o el acercamiento al espacio cultural desde el presente y la contemporaneidad es una cosa que me he esforzado que permanezca no solo en mi práctica cotidiana y en mi trabajo, sino como en esta etapa del Museo Regional. ¿Y tú te has dado cuenta que hay, o sea, como me imagino que llegas a percibir el tipo de público que visita los recintos, es muy diferente, es parecido, como que, ¿qué impresión te ha dado eso? Pues más que impresión, hago un montón de estudios de público, entonces sé muchas cosas, ¿no? O sea, como en la Galería Libertad, el 80% de las personas que visitaban el espacio eran visitantes locales, y el Museo Regional tiene 50-60% de turistas, ¿no? Como que el Museo Regional es este espacio que vas para conocer Querétaro, mientras que la galería está hecha como para una comunidad más local. Entonces, de entrada ahí hay una diferencia importante. En términos como de bloques de edad, por ejemplo, son muy parecidos. Creo que eso responde un poco pues, a la pirámide poblacional, ¿no? O sea, como dices, más o menos las edades que tenemos como población y que se reflejan como en las pequeñas muestras. Y en ambos casos, por ejemplo, hay una rebanada importante de público joven que está interesado como en las expresiones culturales y que también tienen tiempo, ¿no? Que ese es un gran tema, pues con el consumo cultural en general, ¿no? De pronto los adultos tenemos mucho, los adultos o sea, que trabajamos en oficinas y demás, pues tenemos mucho menos tiempo para visitar esos espacios, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, tienen, aunque los comportamientos, pues de temporadas, por ejemplo, los picos en verano y en Semana Santa son súper parecidos a los de la galería, porque bueno, también son espacios que están en un radio muy cercano. Sí, claro. No, y la verdad es que sí es muy conveniente y está bien padre que esté justo en el centro, ¿no? Porque creo que abarca muchísimo más que público local. Todos los turistas, yo creo que lo primero que llegan a hacer es visitar el Museo Regional y se llevan pues una muy buena impresión tanto pues de la historia, del arte, de todo pues lo que abarca Querétaro, ¿no? Y pero no sé, bueno, es que yo nunca he ido a recorrer en un día el museo. O sea, lo he recorrido como en cachitos, Deberías. Pero yo no sé si un día completo bastaría para recorrerlo completo. Sí, o sea, digo, hay niveles de profundidad en las visitas, pero
digamos, una visita muy sesuda y muy bien explicada del espacio de las 7 salas permanentes que tenemos abiertas, dura un par de horas, ¿no? O sea, sí, sin duda puedes visitar el museo. Y la otra cosa que es interesante de sus salas permanentes es que hubo una reestructura o sea, las colecciones siempre han sido las mismas, ¿no? O sea, como desde que el profe Loarca pues reorganizó esa colección y Germán Patiño fundó el espacio, en realidad pues las colecciones han sido más o menos las mismas, ¿no? De pronto pues han llegado piezas nuevas y demás, pero entre finales de los 90s y 2009, 2010, hubo un proyecto importante de reestructura museográfica, es decir, como renovar el discurso museográfico, reacomodar, rediseñar, y esta reestructura pues me parece muy atinada y muy contemporánea. Y también en las salas del museo, porque lo fueron haciendo pues de manera gradual, ¿no? Empezaron con la sala de Querétaro prehispánico, ¿no? Que es donde están las piezas arqueológicas, y terminaron en las últimas salas que hablan del siglo XX, de la Constitución y demás. Y se nota un poco en los materiales, en las cédulas, en la manera de exhibir las piezas, cómo se fue profesionalizando este equipo que fue rediseñando las salas, y hay salas que son súper amables para el visitante porque tienen un montón de niveles de información. Entonces, si tú eres un visitante un poco más, con menos profundidad, ¿no? Que quieres visitar el museo como de manera más rápida, con los títulos la haces, ¿no? Y puede haber un visitante como mucho más clavado que lea así hasta las cédulas de objeto, pero pues la experiencia de la museografía del regional es interesante para todo tipo de visita. Sí, sí, claro. Y yo creo que sí se nota mucho como cuando hacen este pequeño salto hacia pues la modernidad, digamos, sí, ¿no? De sí, la sí. museografía. Porque, pues sí, de repente, bueno, por ejemplo, uno que vive aquí en la ciudad, y vas, y 10 años después vuelves a ir, y 10 años después vuelves a ir, y lo ves exactamente igual si te das cuenta, ¿no? Es como claro. Y ya de repente ver un panel nuevo, un material diferente, así, la verdad es que sí le da una frescura al museo. Y independientemente de esto, creo que también uno como espectador del museo siempre cambia, ¿no? Siempre es diferente la experiencia, aunque las piezas sean exactamente las mismas, porque te lo digo de manera personal, por ejemplo, me acuerdo mucho que de niño en la escuela nos llevaron al museo y pues era como, sí, ok, ¿no? Es la mesa donde se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y ahora que me encanta la historia y que ya tengo más años y más experiencia, digo, no manches, la mesa donde se firmó el tratado, claro, ¿no? Claro, Entonces, definitivamente, no por haber visitado el museo alguna vez y porque las piezas nunca cambian, la experiencia va a ser siempre la misma, ¿no? O sea, porque uno mismo cambia y sí la manera de percibir las cosas es bien diferente. Y eso me gusta mucho porque uno mismo hace que la experiencia del museo se renueve siempre. Sí, totalmente. Y bueno, de hecho, o sea, los estudios museológicos proponen que se hagan como revisiones de las salas y demás cada 25 años, ¿no? O sea, para que justo no pase esto que dices. Por otro lado, también los esfuerzos museográficos, particularmente del regional, son muy profesionales y te dan chance de mirar muchas cosas, ¿no? No solo el relato histórico de la historia nacional, sino que está combinado con un montón de cosas muy interesantes, como por ejemplo piezas hechas en San Carlos, ¿no? que son parte de nuestra colección y que de pronto el motivo de la pieza, la fundación de Tenochtitlán o no sé, como la primera caridad que no tiene una imaginería católica que, pues, ¿no? que hay en San Carlos, pues las tenemos nosotros, ¿no? Entonces puedes verlo desde la perspectiva histórica, pero si te interesa el arte, son unas piezas pictóricas increíbles, ¿no? Entonces también como que hay un montón como de capas que puedes mirar en un espacio. Y justamente desde el 2023 hemos estado haciendo algunos ejercicios de diálogos contemporáneos para que el visitante más curioso como tú tenga como también otros guiños y otros gestos, ¿no? Entonces, bueno, en el 2023, por ejemplo, con el equipo de chicas que está en el Museo Regional, hicimos una relectura con perspectiva de género de todo el espacio. Y pusimos como gestos, ¿no? Como una pequeña intervención con perspectiva de género que se iba haciendo preguntas, iba reflexionando sobre la perspectiva de género en la historia, en la manera que es contada y demás, ¿no? Entonces, de pronto también ahí, pues, vas al museo de nuevo y te encuentras como estos guiños que pueden ser como muy interesantes, ¿no?
Y bueno, y también hemos hecho diálogos con artistas contemporáneos. Nuestra colección es socorrida como por algunos otros espacios. Y entonces, por ejemplo, el año pasado nos pidieron una pieza de Luis Coto, que es un artista de San Carlos, que tenemos en la sala de Querétaro, la Historia de México 2, que habla de la Constitución, y era un paisaje, ¿no? Como esta era de finales del siglo XIX, en donde pues explora el paisaje mexicano, las escalas de las personas y demás. Y entonces se llevaron la pieza y en vez de poner una reproducción, invitamos a un artista, a Joaquín Flores Rodríguez, a que nos prestara una pieza que también, porque él también reflexiona sobre el paisaje contemporáneo. Entonces de pronto pues también pues, ponemos una cédula, así de esta pieza es una pieza invitada que está sustituyendo a Luis Coto. Y de pronto esos juegos se vuelven muy interesantes porque profundizan y densifican la experiencia del museo. Sí, y ya el solo encontrarte una pieza diferente te hace voltear, ¿no? Sí, sí, total. Porque, bueno, si eres un visitante asiduo y que ya hasta te la sabes de memoria y todo, pues por supuesto que te das cuenta si una pieza es diferente. Y claro, eso pues ya también, el llevarte con que sea una sola pieza, ¿no? Sí. Un artista diferente, ay, mira, pues cómo pinta lo que decías, ¿no? O sea, cómo representa los paisajes y todo esto, sí, está padre. No sé, a mí me gusta muchísimo visitar los museos porque, digo, no muy seguido porque justo como que se pierde esto, pero estarlos revisitando y volver a encontrarte cosas diferentes y así siempre es una experiencia bien padre. Y en particular me gusta mucho el Museo Regional porque, como te digo, o sea, he crecido y ahora me fascina la historia y todo esto y vuelvo a ver las piezas y siempre encuentro detalles diferentes, ¿no? O sea, como que mis intereses a veces son nuevos o diferentes y digo, esto no lo había visto. Y con eso que mencionabas como de la perspectiva de género, ¿no? El darte cuenta como de repente pues no hay tantos retratos femeninos en cierta época de la historia, ¿no? Claro, claro. Claro. O que son puros personajes masculinos porque hacían cosas relevantes con respecto a lo que les tocara hacer o cosas así, ¿no? Entonces sí también es importante reflexionar el arte con respecto a ese tipo de aristas que tiene nuestra sociedad. Y qué padre que pues tú estés a cargo de eso, porque pues sí es bien importante también que, o sea, tú como mujer, como persona, como profesionista, como con toda la experiencia que tienes, o sea, como Pau, ¿no? Claro. O sea, que tú como Pau seas quien dirige ese museo y que le esté dando este tipo de perspectiva y este tipo de reenfoque a esa experiencia. Y pues nada, o sea, es muy gratificante. Sí, totalmente. Y bueno, tenemos también la otra cosa que está chido y que es interesante, es que tenemos también salas temporales. Y pues para plantear proyectos para esas salas ha sido también pues muy interesante. Son salas gigantes, pues porque al final es un gran convento franciscano. Y hemos hecho también temporales pues muy interesantes que relatan un poco o desde la perspectiva histórica un tema actual o temas antiguos como con una perspectiva de ahora, ¿no? Por ejemplo, en el 2022 hicimos un proyecto interesante en colaboración con el Secritic de la UAC, curada por Khalid, y por Círculo de Diversidades, ¿no? Con Aníbal. Hicimos una propuesta de historia de la disidencia sexual en Querétaro, ¿no? Entonces, pues ahí también fue una exposición retadora, porque al final pues era una exposición que hacía un recuento histórico de un tema del que hay poca investigación, ¿no? Pero pues a mí me gustó un montón, como al final terminamos haciendo una exposición con un tema muy contemporáneo, o de perspectiva muy contemporánea, pero tratado pues como se tratan las exposiciones en el Museo Regional, ¿no? O sea, como 5 núcleos temáticos con piezas de la colección y demás, y que eso pues le da como sitúa de otra manera como el asunto que se está tratando, ¿no? Claro. O ahora tenemos, por ejemplo, una exposición muy interesante de un artista de aquí que se llama Chucho Campo, que él estaba interesado pues, en las infraestructuras o en los monumentos que no vemos, ¿no? Como lo que hay en el subsuelo, que forma parte como de nuestras capas de la historia también, y en colaboración con la UNAM de Juriquilla y usando un georradar, digamos que la exposición es el relato de la búsqueda de la sequía, ¿no? Y hay justamente imágenes y video de la sequía que está aquí, o sea, como de la sequía expuesta que está aquí afuera de Santa Rosa. Entonces, pues también son cosas así, como elementos históricos que podrías pensar que son aburridos, ¿no? Sí, la sequía
¿no? Pero que desde lo geológico y pensándolo como desde la tecnología y el arte, pues se vuelve como muy interesante, como una exploración que puede ser pues muy, muy estimulante como para nuestros días. Claro, siempre se le puede dar una perspectiva diferente que le va a llamar la atención a diferentes personas, ¿no? Así es. Estaba pensando ahorita que te escuchaba, ¿con qué frecuencia o cuál es la dinámica de las exposiciones temporales en virtud del espacio? O sea, tú dices, tengo este espacio, aquí cabría esto, o por la naturaleza o por la naturaleza del espacio, porque antes era una capilla, por decir algo, ¿no? Estaría padre una exposición de esto, o a ti te llegan, oye, puedo exponer aquí, ¿cómo funciona? Pues mira, o sea, hay unos espacios designados en el diseño museal del espacio como salas temporales, ¿no? Entonces ya de entrada pues tengo 3 salas temporales, y son proyectos normalmente los que hemos expuesto que dan cuenta de procesos más largos, ¿no? O sea, un poco en contraste con la galería, que más bien intentábamos mostrar un montón de proyectos colectivos individuales que ya habían estado trabajados en los estudios de los artistas. En el Museo Regional estamos trabajando en exposiciones que planteamos ahí, ¿no? Como probablemente desde la premisa curatorial, desde la producción de las piezas, toman mucho más tiempo. Y de pronto también hay, pues nos buscan, ¿no? O sea, como hay artistas que tienen unos intereses particulares y quieren exponer una sala en particular. Entonces, pues así es como trabajamos los proyectos. Este proyecto de Chucho, por ejemplo, pues fue un proyecto de súper largo aliento porque además buscamos fondeo con el Fondo Nacional para la Escultura y las Artes. Entonces, pues se vuelven proyectos como de largo aliento que ese en particular pues nos interesaba porque el arquitecto que está a cargo del edificio del museo, quien hace las revisiones y demás, decía es que la acequia pasa por aquí abajo, ¿no? Por de esta sala. Entonces, pues ahí como que tenemos un interés particular por esa sala. Y de pronto, pues no, de pronto hay una exposición fotográfica que en realidad pues tiene que ver más con que los metros lineales del, ¿no? Ajá, sí. Entonces, pues eso, como que un poco ese es el trabajo. Hacer que los proyectos sucedan y florezcan pues de la mejor manera. Y sí me interesó siempre que dialoguen un poco con el espacio, ¿no? Porque el espacio es muy apabullante. Sí, entonces, claro. pues o sea, que no se sienta así como, ¿qué hace esto aquí? Sino más bien que haga como una especie de diálogo. Ok, entonces se va dando un poco de todo. Así es. Órale. Pues se nos acaba el tiempo, lamentablemente, Pau. Yo creo que esto podría seguir durante un par de horas más, pero lamentablemente en esta ocasión pues ya tenemos que terminar. Pero te agradezco muchísimo, de verdad, no sabes lo enriquecedor que ha sido escucharte, aprender un poco más sobre tu trayectoria, sobre el Museo Regional, sobre un poco de la historia de la Galería Libertad. Qué bonito es tenerte. Gracias. Y muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio de Rutas Comunes. Esta fue una producción del Área de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Idea original y producción, Diego Martínez. Voces adicionales, Lupita Ortiz. Nos vemos en la próxima edición de Rutas Comunes.